Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a explicar el documento sobre la práctica uno de ley de enfriamiento de Newton. Está hecho para la materia de ecuaciones diferenciales. Presenta Brian Cinemata García de la carrera de licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, grupo Lima 5. La abstract en inglés es un pequeño resumen sobre lo que va a tratar nuestro documento. Esto es muy importante, ya que si alguien más puede leerlo o le es útil leerlo, que tenga una breve introducción antes de leerlo para que sepa de qué se va a tratar nuestro documento. Y está en inglés porque el inglés es una lengua que se habla en muchos países y es la lengua más hablada de todo el mundo, así que pues nos conviene mucho ponerlo en inglés para que si lo leen personas de otro lado del planeta pues lo puedan interpretar. La introducción a la ley de enfriamiento de Newton. En la ley de enfriamiento, pues aquí como comenta, en 1701 Isaac Newton propuso un modelo para explicar cómo cambia la temperatura de un cuerpo cuando se encuentra en un ambiente con cierta temperatura. A partir de sus observaciones experienciales determinó que su rapidez con la que un objeto se enfría es proporcional a la diferencia de su temperatura del entorno. Eso es lo que Isaac Newton, un famoso y reconocido matemático, y propuso. En otras palabras, la diferencia de temperatura es grande, el enfriamiento ocurre más rápido conforme el objetivo se va acercando a la temperatura ambiente, la velocidad de enfriamiento disminuye, este comportamiento es muy importante en aplicaciones de ingeniería. Esta es la ecuación que tenemos aquí sobre el enfriamiento de Newton. Como tal, esto de aquí, la parte teórica, nos comenta de que Isaac Newton propuso de que pues el objeto se enfría proporcional a la diferencia de temperatura con su entorno. Y aquí tenemos por eso temperatura ambiente o temperatura que arropa el cuerpo. Por lo mismo de lo que propone Newton, es nuestra ecuacióncita para despejar. Aquí está el despeje. Al resolver esta ecuación se obtiene la fórmula que se escribe no cambia la temperatura con el tiempo, que es nuestra fórmula despejada para la de temperatura. Nosotros en este caso utilizamos un sensor de S118B20. Este está conectado a un microcontrolador SP32 para que con este podamos medir las lecturas de nuestro recipiente con líquido, que en este caso el líquido es leche con café. También les comento, pues en este caso la leche con café va a estar en diferentes proporciones. En una taza va a estar 250 mililitros de leche y 3 cucharadas, perdón, de café. En otro los mismos 250 mililitros, pero con 6 cucharadas de café. Y los mismos 250, pero ahora con 9 cucharadas de café, para que podamos comprobar qué diferencia tiene el hecho de que tengan bueno, otro compuesto aparte del líquido, pero aparte de eso, en qué concentración tiene, o sea, qué cambia o qué hace diferente esa concentración. Nosotros utilizamos una programación, la cual nos ayudamos con el entorno de Arduino, el IDE, para poder programar nuestro CP32. Nuestra programación consiste en primero tomar 90 lecturas de la temperatura ambiente para poder de ahí tomar un promedio y poder tomarlo como temperatura que arropa el cuerpo. Después de eso, nuestro sensor primero va a leer la temperatura ambiente, después se va a colocar dentro del líquido antes ya antes calentado, perdón, en una olla. Esto lo vamos a hacer en una estufa, pero todo lo vamos a hacer al mismo tiempo, porque la misma temperatura a lo mejor no tenemos algo tan preciso. A lo mejor nuestro sensor en este caso no puede resistir como ese cambio, pero tenemos que introducir después nuestro sensor para que no podamos medir la temperatura de nuestro líquido y ver cómo va enfriando. Aquí está el registro de curva de enfriamiento. En este caso yo lo voy a hacer con los datos, se van a mandar en tiempo real a una hoja de Google Sheets mediante peticiones HTTP, por lo que esto pues significa que vamos a sacarle provecho al SP, ya que vamos a utilizar su módulo Wi-Fi. Aquí vamos explicando brevemente cómo vamos a utilizar nuestra programa, bueno, perdón, de cómo viene nuestra programación.
Primero empezamos por las librerías utilizadas. Yo usé una librería Wi-Fi, como les comentaba, por eso mismo también usé el SP32, una OneWire, Dallas Temperature y HTTP Client. El OneWire y el Dallas Temperature es para el sensor y el HTTP Client es para las peticiones HTTP y para que yo pueda enviar mi información a través de Google Sheets y Google Apps Script. Después tenemos nuestras definiciones y objetos globales. Nosotros, como nos vamos a utilizar el módulo Wi-Fi, pues vamos a utilizar un Wi-Fi que tengamos en casa y vamos a poner, vamos a crear un Google Sheets y ahí vamos a ahí vamos a tener nuestro server que va a estar recibiendo nuestros datos a tiempo real. Las variables que vamos a controlar, que van a ser temperatura ambiente, las temperaturas, el enfriamiento, cómo lo vamos a detener, la función que va a tener como tal nuestro SP32 para lograr una exitosa conexión, mm, el control de intervalo del muestreo, la medición exactamente donde se mide la temperatura ambiente, la espera para el segundo ciclo, porque como les digo se divide en dos ciclos, y registro de enfriamiento. Para esto nosotros vamos a dejarlo sensando y para cuando llegue una temperatura parecida, bueno, muy aproximada a lo que nos dio la primera vez nuestro sensor, vamos a poner un comando de stop para que pare el sensor y deje de darnos lecturas. Aquí tenemos la parte de comunicación con la nube, porque pues como lo vamos a poner en Google Sheets, va a tener comunicación con la nube. Nuestro circuito de conexión es un circuito de conexión bastante fácil. Es un SP32 conectado con un DS18BD20, perdón. Este va a estar conectado BDD hacia la alimentación del SP32. Vamos a ocupar fuente externa. Nuestro bus de datos va a estar conectado al GPI01. Va a tener una resistencia pull-up entre el BDD y nuestro bus de datos de 1K. Y el GND, pues va a ser el GND de la SP32. Tenemos un diagrama conocido como de esquemático y un diagrama en 3D. Aquí explicamos todo eso que ya habíamos comentado. Aquí tenemos la solución de teoría de la ecuación, donde en pocas palabras despejamos para obtener la solución general implícita de nuestro caso. Ya después, para poderla aplicar en un caso en específico, como nosotros aquí, vamos despejando la ecuación y llegamos a la solución específica de cada vaso. Para eso tenemos que contemplar la temperatura que arropa el cuerpo y la temperatura inicial por la cual vamos a calcular. Aquí tenemos los cálculos de C. Tiene que pues hacer todo este procedimiento donde utilizamos esos datos antes mencionados. Para acá también es lo mismo. Para el vaso 1, vaso 2 y vaso 3. Ese mismo procedimiento de sacar las variables C y K. Aquí explicamos las características de nuestro sensor y por qué lo utilizamos, por su precisión y su rango, su resolución y su interfaz. Las tomas de datos, pues como antes comentamos, fue en el IDE. Aquí tenemos nuestros 40 puntos más significantes de nuestra gráfica, de nuestro segundo vaso y tercer vaso. Aquí tenemos las gráficas individuales en las cuales podemos ver que como es una exponencial, pues baja de esta manera. La ecuación 2 de los resultados de la ecuación, nuestro vaso 2 con un pequeño caimiento aquí, y vemos que en la ecuación calculada solamente tiene aquí un poco de estancamiento, pero aquí lo tiene muy denotado. Nuestra gráfica 3 y pues los cálculos, las mediciones que tenemos, que vemos que en algunos casos algunas cosas cambian. Pueden ser que algunos factores externos tuvieron que haber involucrado ahí, algún cambio de temperatura brusco. Tenemos nuestra conclusión y nuestro cálculo desarrollado de nuestras 10 muestras, donde comprobamos de que pues se aproxima bastante lo que se midió a lo que se calculó. Aquí tenemos donde comprobamos el valor de K con 3 muestras. Vemos de que K siempre es igual, que K no puede cambiar, y aquí se demuestra que teniendo 3 diferentes datos, K sigue siendo el mismo. Nuestro análisis de resultados y pues nuestra evidencia fotográfica. Bueno, pues eso fue todo, compañeros.